Hoy estamos iniciando esta serie de antídotos bíblicos para enfrentar la vida diaria. Y vamos a hablar acerca del estrés, antídoto bíblico contra el estrés. Para eso vamos a basarnos en lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Le voy a pedir que usted me acompañe con su vista. Yo lo voy a leer. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Señor, vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy, Señor, por quienes formamos parte de esta misión, Señor Cristiana Bautista Belém, aquí en Villa Aldama, Veracruz. Señor, gracias te doy porque nos permite reunirnos a este grupo de hijos tuyos, Señor. Gracias te doy por la vida de las familias aquí representadas, Señor, por mi hermano Jesús, por mi hermana Mari, por mi hermana Blanquita, por mi esposa, por mí, por los niños que están aquí, Señor. Y te pedimos por los hermanos que aún faltan por venir, Señor. Por Alberto, Señor, por la hermana Lulú, Señor, por Gaby, Señor, y por los demás hermanos, Padre, que están ausentes el día de hoy. Padre, pon a través de tu Espíritu Santo en ellos el querer como el hacer, Señor. Y esta mañana te pedimos, Señor, por esta palabra que habremos de estudiar juntos, Señor, acerca de cómo quieres tú, Padre, que trabajemos en contra del estrés, Señor, y cómo nos enseña tu palabra, Señor, que es aplicable en la vida diaria. Nos ponemos en tus manos, perdona nuestros pecados, Señor, y que nada, Señor, impida que podamos poner atención a lo que nos quieres decir. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de esta situación que mucha gente padece. A lo mejor hemos padecido también. Y me estoy refiriendo al estrés, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que la Biblia no se puede aplicar a nuestra vida diaria. Y precisamente ese es el motivo de esta serie de predicaciones, 4 predicaciones que vamos a estar hablando de cómo podemos aplicar esos principios bíblicos o estos antídotos bíblicos en la vida diaria. Pero primero que nada vamos a hablar de qué es el estrés. Si nosotros buscamos el estrés en una enciclopedia, por ejemplo en la enciclopedia en línea Medline Plus, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nos hace sentir frustrados, furiosos o nerviosos. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío o una demanda. El estrés en pequeños episodios es bueno. Por ejemplo, le ayuda a evitar a usted un peligro o cumplir con una fecha límite en el trabajo. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, empieza a dañar nuestra salud. Todo el mundo, no importa la edad, sufre de estrés en algún momento. La forma natural como lidiamos con el estrés depende en gran parte de lo que somos. Para algunos el estrés provoca enfermedades físicas, otros se convierten en personas que nada más están pensando en trabajar y en trabajar. Por otro lado, algunas personas que tienen estrés se desconectan mental y emocionalmente. Y por supuesto hay un sinnúmero de otras respuestas. El estrés es una experiencia humana común, particularmente en un mundo donde las exigencias de nuestro tiempo y atención parecen ser interminables. Nuestros trabajos, la salud, la familia, los amigos, las situaciones a nuestro alrededor pueden abrumarnos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué antídoto existe para esto? Y vamos a entender que el antídoto es un medicamento que sirve para ir en contra de, por ejemplo, un veneno. Entonces, vamos a ver qué antídoto existe para el estrés según la Biblia. Bueno, la Biblia no menciona específicamente el estrés. Si usted busca estrés en la Biblia no lo va a encontrar. Las escrituras hablan de cosas tales como ansiedad, preocupación y problemas, cosas que a menudo se asocian con el estrés. Y nos da las respuestas claras sobre cómo debemos manejarlas. Pero no hay nada claro acerca de cómo manejar el estrés. Sin embargo,
El pasaje de las Escrituras que refleja mejor la idea para manejar el estrés es el que acabamos de leer ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y en base a lo que leímos el día de hoy, ahí vamos a explorar 3 consejos, o en este caso 3 antídotos, que este pasaje nos enseña en contra del estrés. El primero de ellos lo encontramos ahí en el versículo 6, en su primera parte. Ahí en el versículo 6, en su primera parte, recuerden, se los vuelvo a leer, dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten. El primer consejo, mis queridos hermanos, es que usted y yo debemos de buscar al Señor. Buscar al Señor. Y parece algo sencillo, algo a lo mejor que usted diga, bueno, pues sí, hay que buscar a Dios. Y es por eso que este versículo comienza diciendo: no se preocupen por nada. Ahora bien, ¿cómo le suena esto de inicio, querido oyente? Ese no se preocupen por nada. ¿Es una opción? No. ¿Es algo que usted pueda elegir? No. Es un mandamiento. El Señor está diciendo, Dios le dice en ese tiempo a la iglesia que está en Filipos. Recuerde que aquí Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Filipos y les dice que no deben de preocuparse por nada. Y esto, mi querido oyente, solo ocurre cuando usted y yo dejamos todo de lado para buscar a Dios, para buscar al Señor de una manera inmediata, seria y con responsabilidad. Si seguimos leyendo esta parte de la palabra, vemos que el versículo continúa diciendo: más bien pídanle al Señor lo que necesiten. Y aquí quiero que usted y yo nos demos cuenta que si usted y yo queremos un antídoto contra el estrés, primero que nada, debemos de hacer un alto, debemos de tranquilizarnos y debemos de pedirle al Señor, debemos de pedirle a Dios que Él tome el control de toda situación que esté robando nuestra paz. Es por eso que debemos de buscar al Señor. Ahora bien, usted se puede preguntar, ¿de qué manera lo busco? ¿De qué manera puedo buscar a Dios? Bueno, aunque en este versículo en especial se refiere a la búsqueda por medio de la oración, déjeme decirle que primero que nada se busca al Señor al tener una relación personal con Él por medio de su Hijo Cristo Jesús. La palabra nos enseña en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que existe un solo Dios y también un solo mediador entre la humanidad y el hombre, Cristo Jesús. Querido oyente, lo primero que se necesita para tener una relación con Dios es aceptar a su Hijo Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Mire, el estrés es bien curioso cómo funciona, porque es una reacción fisiológica de nuestro organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que la percibimos como una amenaza o como una situación que demanda que incrementemos fisiológica o biológicamente nuestra respuesta hacia ella. Cuando nuestro cuerpo reacciona ante el estrés, es como si reaccionara ante un estímulo externo. Es el modo en que nuestro cuerpo reacciona hacia ese desafío. En pocas palabras, usted y yo nos estresamos porque queremos resolver todo y no dejamos nada en las manos de Dios. Oiga, ¿a dónde acude usted cuando se siente estresado? Mire, muchas personas acuden, por ejemplo, al cigarro. Muchas personas ocurren a un chicle, empiezan a mascar chicle porque eso los relaja. Otros se van a platicar con los vecinos, con el compadre, con la comadre. Cuando usted y yo nos sentimos estresados, acudimos a muchas cosas y con muchas personas. Hacemos muchas cosas para sentirnos mejor, para sentirnos menos estresados. Pero lo último que hacemos, y que debería de ser lo primero, es buscar a Dios. Y es ahí precisamente donde como humanos fallamos, porque no buscamos al Señor como primera opción, sino como última. Muchas veces cuando ya estamos hasta el cuello de estrés, cuando ya nos estamos enfermando, y no debe de ser así, querido oyente. La invitación el día de hoy es que en los momentos en los que usted y yo estemos estresados, busquemos a Dios.
Primero que nada, a través de una relación personal con Jesús. Y si ya tenemos esa relación personal con Jesús, bueno, busquemos a Dios a través de la oración, a través de platicar con Él, de decirle cuáles son nuestros problemas, de decirle por qué nos sentimos así, de poner en Él nuestras situaciones, por ejemplo, de enfermedad, de economía, todo lo podamos poner en las manos de nuestro Señor. Ese es nuestro primer consejo, buscar a Dios. Pero si seguimos leyendo, encontramos un segundo antídoto. Y esto es que usted y yo debemos de ser y de vivir agradecidos por lo que ya tenemos. Así continúa diciendo el versículo 6. Termina ahí. Pidan al Señor lo que necesiten y dice, y agradézcanle siempre. Agradézcanle siempre. El versículo 6 continúa diciéndonos que usted y yo, si queremos compartir el estrés, debemos de ser agradecidos. Y agradecidos no solamente en los momentos buenos, sino ahí la clave que encontramos que dice siempre. Siempre debemos de ser agradecidos. Ahora bien, usted se puede preguntar, querido oyente, ¿cómo y por qué debo de ser agradecido siempre? ¿Y cómo esto puede ayudarme a liberarme del estrés, a liberarme de la preocupación? Mire, déjeme decirle que Dios en su infinita sabiduría sabe que nosotros acumulamos estrés, preocupaciones, o nos preocupamos muchas veces por cosas que no están ni estarán en nuestro control. Cuando queremos obtener cosas que ni necesitamos, o cuando nos preocupamos por un pronóstico de salud del cual el panorama no es alentador, pero que no está dentro de nuestro control. Y es entonces que Dios nos recuerda que debemos de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos agradecidos en medio del estrés, en medio de la preocupación, entonces reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Por lo cual, el ser agradecidos nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras circunstancias y nos va a ayudar a recordar que Dios está siempre presente y trabajando en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles, incluso en los momentos de estrés, de preocupación. El Señor siempre tiene el control. Pero cultivar la gratitud requiere práctica y también requiere disciplina. Pero es algo que todos podemos hacer en nuestra vida diaria. Mire, alguna de las formas en las que usted y yo podemos cultivar la gratitud puede ser a través de dar gracias a Dios en todo momento. Debemos de cultivar una actitud de gratitud en todo momento, recordando que Dios es digno de alabanza y que todo lo que tenemos viene de parte de Él. También debemos de reflexionar sobre nuestras bendiciones. Es importante que reflexionemos sobre ya lo que tenemos, sobre todas las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida, sean grandes o sean pequeñas, y demos gracias a Dios por ellas. Mire, la gente hoy en día se estresa porque quiere cosas que ni necesita y que no tiene luego ni el dinero para conseguirlos. Y entonces quiere tener algo que no necesita con dinero que no tiene, para sentirse mejor o para incluso para agradar a personas que ni siquiera le interesan. Entonces usted y yo debemos de agradecer lo que ya tenemos. Y también debemos de expresar nuestra gratitud a los demás. No solamente debemos de ser agradecidos con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Debemos de expresar nuestra gratitud a aquellos que nos han ayudado, apoyado o bendecido de alguna manera. La gente no es agradecida. Si usted se da cuenta, la gente allá afuera no es agradecida. La gente no le gusta agradecer a las personas. La gente no le gusta reconocer cuando es objeto de la ayuda de alguien más. Pero esto también nos ayuda a combatir la preocupación, a combatir el estrés. Y también usted y yo, hermanos, debemos de enfocarnos, queridos oyentes, en las cosas positivas. ¿Qué significa enfocarse en las cosas positivas? No significa que usted vaya por ahí diciendo, todo va a salir bien. No. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo negativo de nuestras circunstancias, debemos enfocarnos en lo positivo
y en lo que Dios puede hacer en esa circunstancia y cómo puede enseñarnos a través de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque la gratitud es una parte esencial dentro de la vida cristiana y tiene muchos beneficios para nuestra salud emocional y mental. Cuando usted y yo somos agradecidos, practicamos y nos disciplinamos, va a haber bendición en nuestra vida diaria. Cuando somos agradecidos, reconocemos y valoramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces mantenemos una perspectiva correcta sobre la circunstancia en la que estamos viviendo. Además, cuando usted y yo expresamos nuestra gratitud a los demás, fortalecemos nuestras relaciones y creamos un mejor ambiente donde florece el agradecimiento y la apreciación. Y esto ayuda a que reduzcamos el estrés. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando yo estoy preocupado y platico con mi esposa, y mi esposa me dice, confía en el Señor, fíjate en las cosas buenas que ya tenemos. Entonces empieza a forjar un ambiente de apreciación y de agradecimiento, y yo me empiezo a sentir más tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que ya el Señor ha hecho por nosotros y las cosas buenas que ya tenemos. Entonces, mis queridos oyentes, hasta aquí tenemos 2 puntos importantes. Primero, buscar a Dios. Segundo, agradecer por lo que ya tenemos. Y finalmente, el versículo 7 nos enseña un último antídoto. Dice así el versículo 7, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Esto, queridos hermanos, nos enseña que si usted y yo queremos ser y vivir sin el estrés que nos rodea día a día, debemos de descansar, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestro propio conocimiento, debemos de descansar en Dios. Mire, ponga atención a lo que le voy a decir aquí. Mire, ¿sabía usted que millones de mexicanos viven con estrés y ansiedad debido a que no descansan lo suficiente? En el año 2015 y 2018 se hizo una encuesta que se llama Trastornos del sueño y su impacto en la calidad de vida de los mexicanos. Contó con la participación de casi 8,000 personas de todo el país. Esa encuesta reveló que el 28% de la población duerme menos de 6.5 horas diarias. Reveló también que 51% de los casos de insomnio en México, casi 17 millones de personas, se encuentran asociados a trastornos mentales diagnosticables como estrés, depresión y ansiedad. O sea que la mitad de los mexicanos no duermen. 49% están ligados a enfermedades crónicas como la hipertensión y otro tipo de enfermedades. En fin, existen muchísimos problemas relacionados con el no descansar bien. Y no me refiero a dormir solo esas 7 a 9 horas que se supone, que consideran los especialistas, son las horas necesarias que el cuerpo necesita para regenerarse y descansar. No me estoy refiriendo solo a eso. Me estoy refiriendo a que usted y yo debemos de aprender a descansar y sobre todo a descansar en Dios. Mire, nosotros vivimos en una cultura que disfruta del ajetreo. Los mexicanos, entre más trabajamos, así como que nos sentimos orgullosos. Oye, ¿cuánto trabajas tú? No, yo que 8 horas, yo trabajo 10 horas. ¿Se han dado cuenta que vivimos en una cultura del ajetreo? La gente no sale de su trabajo o sale de su trabajo y se lleva a su casa su trabajo todavía. Por ejemplo, quienes hemos trabajado en empresas privadas o nuestra hermana Mari, por ejemplo, allá en la dependencia en la que trabajaba, así es un ajetreo total. La cultura del ajetreo, la cultura del estrés, la cultura de la falta de sueño es casi como una insignia de honor. Los estimulantes como la cafeína y el azúcar brindan los medios para comenzar a moverse por la mañana, mientras que las pastillas para dormir, el alcohol y los remedios naturales nos permiten apagar por la fuerza nuestros cuerpos y mentes para tener un sueño intermitente antes de comenzar
porque como dice el lema, puedes dormir cuando estés muerto. ¿Lo han escuchado eso? No, yo cuando estaba en la construcción yo le decía a unos que trabajaban, vaya, parecían maquinitas, les decía, ¿y ustedes qué, no duermen? Y me decían, no, dije, yo voy a dormir hasta que esté muerto. Yo voy a descansar hasta que esté muerto. Y eso nosotros lo llevamos como algo de honor. Pero ¿es eso lo que pretendía Dios cuando creó el hombre de su imagen y semejanza? ¿Cuál es el significado de que Dios haya trabajado durante 6 días y luego descansó un día completo? 6 días trabajó el Señor y un día descansó completamente. Mire, el descanso, así como el trabajo también, pero el descanso es algo que Dios creó. Descansar en Dios exige que usted y yo reconozcamos que el Señor tiene el control y no nosotros. Este cambio en nuestra comprensión del descanso nos ayuda a entender que podemos ser dependientes de Dios. Y que podemos considerar su provisión, su amor y su cuidado en contraste con nuestra búsqueda de independencia, identidad y propósito a través del trabajo. Porque en definitiva, Dios estableció el trabajo. No quiero que usted y yo lo veamos como una carga, no. ¿Es bueno trabajar? Claro que sí. Pero lo que no es bueno ni sensato y mucho menos sano es que el trabajo nos robe el descanso que Dios quiere que usted y yo tengamos. Y no solamente estoy hablando de lo que nos roba el trabajo, sino cualquier situación que nos quita la paz, la tranquilidad y nos causa preocupación y estrés. Mire, Dios mismo cuando creó todo lo que está a nuestro alrededor, lo hizo en 6 días, pero en el 7º día descansó. Ahora bien, ¿por qué Dios descansó el 7º día? ¿Por qué lo hizo así? Bueno, porque Dios quiere enseñarnos que por cada ciclo de trabajo debe de haber un ciclo de descanso, en este caso el sábado. 6 días trabajarás y un día descansarás. Ciclo que proporciona el espacio en el que somos libres para reflexionar sobre el regalo de la provisión de vida, sobre el propósito y salvación de Dios para nuestras vidas. Mire, pasa algo. Nosotros intentamos identificarnos a través del trabajo para que sentirnos independientes de Dios. Cuando usted y yo nos estresamos y nos preocupamos, le estamos diciendo a Dios, discúlpame Señor, tú no sabes cómo se arregla esto. Creo que necesitas ayuda y yo te voy a ayudar. Voy a arreglarlo por mis propios medios. Y cuando hacemos esto somos muy insensatos, porque querido oyente, déjeme decirle algo, la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos idea cómo resolver los problemas. Incluso no es ni siquiera posible que nosotros ganemos nuestra salvación por nuestros propios medios, pero sí es posible resolver los problemas por lo que Cristo hace en nuestras vidas. Usted y yo podemos descansar en Dios porque la obra de nuestra salvación fue llevada a cabo en la cruz. Y eso nos debe de dar un descanso de lo principal, que es, ¿a dónde iré cuando yo muera? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo cuando yo ya no esté en esta tierra? Bueno, si usted acepta a Cristo en su corazón, usted debe de descansar en que ya tiene vida eterna. Pero también usted puede descansar entregándole sus preocupaciones al Señor, porque el Señor es quien le ayudará a resolverlas. Dice la palabra que si Él cuida de los lirios, si los viste, si Él alimenta a las aves, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Usted y yo necesitamos darnos cuenta de que preocuparnos es inútil. Es como sentarse en una mecedora, mecerse todo el día, agotarse y no llegar a ninguna parte. Descansar en Dios confiando en Él significa que renunciamos a la preocupación, al estrés, al razonamiento, a la ansiedad y entramos en el reposo que solamente Cristo nos puede dar. Y voy terminando con esto, porque descansar en Dios, yo no creo que se lleve usted una idea idónea. Descansar en Dios no significa no trabajar, no significa evadir todas las responsabilidades, labores, actividades o decisiones que tengamos, no. Todavía es una época en la que usted y yo tenemos que trabajar, tenemos que tomar decisiones. Pero lo que sí quiero que se lleve esta mañana, querido oyente, es que crea firmemente que Dios gobierna y administra su creación.
que Él es libre de caos y libre de desorden provocados por el pecado, la rebelión y por lo que nosotros queremos hacer. Y esto lo podemos dejar atrás cuando reconocemos nuestro estado y pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones como único y suficiente Salvador. Porque a fin de cuentas, mis queridos hermanos, Él es el antídoto principal a cualquier preocupación y a cualquier situación de nuestras vidas. Cristo Jesús. Todos los que dejen de ejercer el control sobre el trabajo, su propia vida y la entreguen al Señor, pueden descansar en Dios. Y esto no quiere decir que debemos de evadir el trabajo, sino que es necesario realizarlo sin afán y confiando en que Dios va a proveer lo mejor para nosotros. Y esto nos va a librar del estrés y la preocupación. Recuerde, descanse en Dios, agradezca por lo que ya tiene y busque a Dios. Esto le va a permitir a usted vivir sin estrés, confiando en que tiene a un Dios que controla absolutamente todo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar con esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en tranquilidad. Señor, gracias te doy por este día, Señor. Te ruego que calmes mi ansiedad, Padre. Dice en Filipenses, ahí en 4, versículos 6 y al 8, que nosotros no estemos ansiosos por nada, Padre. Pero muchas veces, sin embargo, no hemos logrado controlar esto. Y no lo vamos a controlar, sino que debemos de ponerlo en tus manos. Señor, tú eres ese Dios que sana, tú eres ese Dios que cuida de nosotros. Tú eres un Dios que satisface nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a meditar en tus verdades, Padre, para que no vivamos con angustia, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a recordar que eres un Dios soberano y que tienes el control de todo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Señor, tú eres más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Señor, perdónanos porque hay veces no podemos descansar por las situaciones que enfrentamos, que son situaciones que parecen difíciles de resolver. Pero tu palabra nos dice, Señor, que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para ti, Señor. Padre, tú eres un Dios que resuelve lo imposible, Señor. Y también, Padre, ayúdanos a recordar, Señor, como dice tu palabra, que no debemos permitir que nuestro corazón se llene de ansiedad, que nuestro corazón se turbe, que nuestro corazón se preocupe. Ayúdanos a pensar en ti y en lo grande que tú eres cuando las circunstancias nos empiezan a agobiar, Señor. Porque declaramos, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el que puso cada estrella en su lugar y que conoce todo, absolutamente todo por su nombre, Señor. Danos fuerzas cuando estemos cansados. Danos paz, Señor, cuando estemos intranquilos, Señor. Y danos paciencia, Señor, en los momentos de intranquilidad y angustia, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre, que eres un Dios de un poder interminable, Padre. Te adoramos y te glorificamos y nos ponemos en tus manos este día. Y todo esto te lo entregamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.